Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona mucho tenerlos de vuelta por aquí. Hoy tengo un tema que creo que les va a encantar, un tema que ha estado volando por las redes sociales y que ha hecho que muchos de nosotros, los fanáticos de las novelas turcas, nos emocionemos muchísimo. Y es que, bueno, el título ya lo dice todo, ¿verdad? Bomba. Kerem Bürsin le propone matrimonio a Hande Erçel, la sorpresa. Sí, señores y señoras, estamos hablando de la posibilidad, la especulación, el rumor, la bomba que ha explotado en el mundo del entretenimiento turco. Y en este vídeo vamos a sumergirnos de lleno en esta noticia, vamos a analizarla a fondo, a ver qué dicen las fuentes, a ver qué pistas tenemos y sobre todo, a compartir nuestra opinión y a debatir sobre ello. Porque seamos honestos, ¿quién no ama un buen chismecito, un buen rumor, una buena noticia romántica? Y más cuando se trata de dos de las estrellas más queridas y populares de Turquía, y que además fueron pareja en la vida real. ¡Qué emoción! Antes de empezar, y como siempre, me gustaría pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco, emocionante y lleno de novedades sobre el mundo de las novelas turcas, y sobre todo, sobre los actores y actrices que tanto amamos. Suscribirse es gratis, y a mí me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, ya saben. Suscríbanse. Y ahora sí. Arrancamos con esta bomba. Bien, como les decía, la noticia del supuesto compromiso entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha encendido las redes sociales. ¿Y cómo no iba a ser así? Para aquellos que no estén familiarizados con ellos, Kerem Bürsin es un actorazo, un galán, un hombre increíblemente talentoso y con una presencia impresionante. Y Hande Erçel, por su parte, es una actriz maravillosa, hermosa, con un carisma que te atrapa, y que además, es un icono de la moda y una de las figuras más influyentes en Turquía. Ambos se conocieron y se enamoraron en el rodaje de la exitosa serie Love is in the Air, o Senkal Kapme en turco. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se transformó en una relación fuera de ella. Su noviazgo, aunque relativamente corto, fue muy intenso y estuvo lleno de momentos románticos que hicieron suspirar a sus fans. Lamentablemente la relación llegó a su fin, pero la admiración y el cariño entre ellos parece que aún perdura. Entonces, ¿ha pasado para que ahora se hable de una posible propuesta de matrimonio? Pues bien, todo empezó con una serie de, bueno, podríamos llamarlos indicios. Fotografías, comentarios, publicaciones en redes sociales, pequeñas pistas que los fanáticos más observadores no tardaron en detectar. Por ejemplo, se ha hablado de que Kerem Bürsin le ha hecho un regalo muy especial a Hande, algo que, según fuentes cercanas a la pareja, tendría un valor sentimental muy grande. También se dice que han sido vistos juntos en lugares románticos, como cenas a la luz de las velas, paseos por la playa y escapadas secretas. Además, y esto es algo que ha hecho saltar todas las alarmas, se ha rumoreado sobre la aparición de un lujoso anillo en la mano de Hande. ¿Un anillo de compromiso? ¿Quién sabe? Es importante aclarar que hasta el momento todo esto son rumores. Ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido nada. Sin embargo, la expectación es máxima, y las redes sociales están que arden. Los fans de ambos están divididos, algunos están entusiasmados con la idea de que vuelvan a estar juntos y se casen, mientras que otros son más cautelosos y prefieren esperar a que los propios protagonistas confirmen la noticia. Para entender mejor la situación, vamos a analizar un poco más a fondo los antecedentes de la relación entre Kerem y Hande. Como les decía, su romance en Love is in the Air fue un flechazo instantáneo. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en muchos países del mundo. Y la química entre Kerem y Hande fue uno de los factores clave de ese éxito. Parecían estar hechos el uno para el otro, tanto en la ficción como en la vida real. Después de la serie, ambos siguieron sus caminos profesionales por separado. Kerem se centró en nuevos proyectos como la serie Jakobsevesen, y Hande, por su parte, ha continuado protagonizando otras series y campañas publicitarias. Sin embargo, nunca dejaron de estar en el ojo público. Sus fans siempre han estado pendientes de sus movimientos, de sus publicaciones en redes sociales, y de cualquier indicio que pudiera sugerir un reencuentro. La separación de Kerem y Hande fue, como suele ocurrir en estos casos, un duro golpe para sus seguidores. Pero el tiempo cura las heridas y muchos de ellos,
ahora, ven con optimismo la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. ¿Será cierto que Kerem le propuso matrimonio a Ande? ¿Será que la chispa del amor ha vuelto a encenderse entre ellos? Para responder a estas preguntas, hemos investigado en diferentes medios y fuentes. Hemos consultado a expertos en farándula turca, hemos analizado las publicaciones en redes sociales de ambos actores, y hemos seguido de cerca las últimas noticias sobre ellos. Algunos de los expertos consultados han señalado que, aunque es muy pronto para confirmar nada, la actitud de ambos actores en los últimos meses ha sido un tanto peculiar. Han evitado hablar el uno del otro en entrevistas, han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, y han evitado cualquier tipo de contacto público que pudiera generar especulaciones. Esto, según los expertos, podría ser una estrategia para mantener la privacidad y proteger su relación. Por otro lado, las publicaciones en redes sociales de Kerem y Hande han sido analizadas con lupa por sus fans. Algunos han notado pequeños detalles que podrían ser interpretados como guiños, indirectas o señales de afecto. Por ejemplo, se ha hablado de que ambos han compartido fotos en lugares similares, o han comentado publicaciones del otro con emojis significativos. En cuanto a las fuentes, hemos consultado a varios medios de comunicación turcos especializados en el mundo del espectáculo. La mayoría de ellos coincide en que, aunque no hay una confirmación oficial, la posibilidad de un compromiso entre Kerem y Hande es muy alta. Algunos incluso aseguran que la propuesta ya se ha producido, y que la pareja está planeando una ceremonia íntima y privada. ¿Pero qué significaría este supuesto compromiso para Kerem y Hande? Pues, en primer lugar, sería una noticia maravillosa para sus fans. La idea de verlos juntos, felices y enamorados, haría las delicias de todos aquellos que han seguido su historia de amor desde el principio. En segundo lugar, supondría un impulso para sus carreras profesionales. La pareja es muy querida y respetada en la industria, y su unión podría generar nuevas oportunidades laborales y proyectos conjuntos. Y por último, significaría un ejemplo de que el amor verdadero existe, y de que las segundas oportunidades son posibles. Si Kerem y Hande deciden casarse, demostrarían que el amor puede superar cualquier obstáculo, y que a veces el destino nos reserva sorpresas maravillosas. Pero como les decía al principio, todo esto son especulaciones y rumores. Es importante ser cautelosos y esperar a que los propios protagonistas confirmen o desmientan la noticia. En cualquier caso, la sola idea de un posible compromiso entre Kerem y Hande ya es motivo de alegría y emoción para sus fans. Y aunque no sepamos si la propuesta ya se ha hecho, lo que sí sabemos es que ambos actores son muy queridos y admirados, y que sus fans siempre estarán ahí para apoyarlos en cualquier decisión que tomen. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem le propuso matrimonio a Hande? ¿Les gustaría que se casaran? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Debatamos. ¿Qué creen que pasará? ¿Hay pistas claras o todo es mera especulación? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las novelas turcas, y que hayamos analizado juntos esta emocionante posibilidad. Como siempre, les agradezco muchísimo por ver el vídeo, por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Me hace muy feliz compartir con ustedes mi pasión por este mundo tan fascinante. No olviden dejar sus comentarios, dar me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao.